Capítulo segundo. Audiencia con Perugius. El hombre en lo alto del trono desprendía una presencia imponente. Tenía un pelo plateado brillante y unas pupilas doradas, pequeñas pero penetrantes. Tenía un aire de realeza, así que este es el rey dragón acorazado Perugius. Mis piernas empezaron a temblar en el momento en que lo vi. Al instante supe que era lo que me asustaba. Se parecía inquietantemente al hombre de pelo plateado que me mató, al que nunca olvidaría. Es cierto que sus ropas, peinados y rasgos faciales eran diferentes, pero hay algo inconfundiblemente similar en Perugius y en el dios dragón Orsted. Un paso adelante, ordenó Silvaril. Nanaosi encabezó el grupo, con Ariel justo detrás de ella. Fui tras ellos como para ocultarme de la vista. La cámara era enorme, con un techo alto y pilares que parecían enormes árboles. Una deslumbrante lámpara de araña nos iluminaba. La extravagancia casi me desencaja la mandíbula. Las paredes estaban repletas de estandartes pintados con complejos emblemas. Algunos los reconocí, como el escudo del reino de Asura y el país sagrado de Milis. Otros me resultaban familiares, pero hay algunos que no había visto nunca. 11 hombres y mujeres se alineaban a ambos lados de la alfombra de terciopelo que atravesábamos. Todos iban vestidos de blanco puro, y solo los diseños de sus trajes diferían ligeramente. Pero cada uno llevaba una máscara diferente. Algunas tenían forma de animales, y otras solo cubrían los ojos, asemejándose a la visera que llevaba Cíclope de los X-Men. Otro llevaba un casco que le hacía parecer una especie de policía robot, y otro tenía lo que casi parecía un cubo en la cabeza. Estos debían ser los 12 familiares de Perugio. No es que la palabra encaje realmente, ya que todos parecían humanos. Arumanfi, sin embargo, había sido la pareja de Ghislain en el combate. Eso probablemente significaba que todos ellos tenían poderes del mismo nivel que un rey de la espada. Definitivamente no quería enemistarme con ellos. Será mejor que tenga mucho cuidado con la forma de hablar, solo para estar seguro. Por favor, detente ahí, dijo Silvaril. Nanaosi se congeló en su sitio. El trono estaba a 2 pequeñas escaleras y 10 pasos de distancia de donde nos encontrábamos. Perugius nos miraba en silencio. Más aún, estaba seguro de que me estaba mirando a mí. Nuestros ojos parecieron encontrarse, y un escalofrío me recorrió. Silvaril pasó lentamente por delante de nuestro grupo y se dirigió hacia las escaleras, ocupando su lugar a la derecha de Perugius. Arumanfi estaba a su izquierda. El resto de los familiares se alinearon a ambos lados de nosotros. Perugius mantuvo su mirada fija en nosotros mientras decía: «Soy el rey dragón acorazado Perugius Doula», dijo Doula. «¿Como los piratas del aire?» «Espera, no. El castillo en el cielo no tiene nada que ver con esto. Ha pasado un tiempo, Lord Perugius. He venido, como prometí». Nanaosi bajó la cabeza mientras hablaba. Era raro que se inclinara así y hablara con tanto respeto. Noté que Ariel hacía lo mismo, mientras que Luke y Sylphie se arrodillaban. Dudé sobre cómo debía mostrar mi respeto, pero me decidí por una reverencia al estilo japonés. «Así que has vuelto, Nanaosi». Había algo tan poderoso e intimidante en su voz que sentí un escalofrío en la espalda. El miedo amenazaba con engullirme. Se apoderó tanto de mi corazón que me costó tomar aire. El sudor resbalaba por mi frente. Esto es un poco increíble. Es como si realmente fuera un rey. Supongo que eso debe significar que ha encontrado alguna forma de convocar cosas de otro mundo. Sí, dijo Nanaosi. Sin embargo, no estoy segura de que los resultados sean los deseados. Es la búsqueda del conocimiento lo que nos da propósito a los Dragonfolk, no los logros en sí. Espera, ¿Dragonfolk? ¿Así que él es una de esas personas dragón? Nunca había pensado mucho en ello, pero tenía sentido. Dios dragón, rey dragón acorazado. No eran humanos. Eran gente dragón. Ahora tenía sentido porque Orsted y Perugius se parecían, eran de la misma especie. Sin inmutarse, Nanaosi continuó su conversación con Perugius. Se mostró sorprendentemente amable con ella. Al menos el tiempo que había pasado encerrado en este castillo no lo había convertido en un viejo cascarrabias. Como acordamos, me gustaría que me enseñara sobre la magia de invocación en este mundo. Muy bien, dijo. Los dos debían haber hecho un trato entre ellos mucho antes de esto. Nanaosi estudiaría cómo invocar objetos de otro mundo, y una vez que su trabajo diera frutos, compartiría lo que había descubierto con Perugius. A su vez, él le enseñaría los misterios de la magia de invocación en este mundo. Por cierto, es un grupo bastante grande el que has traído contigo. ¿Quiénes son estas personas? En realidad, me ayudaron con mi investigación. Los traje a visitarte como recompensa por su ayuda. Oh. Perugius dejó escapar un suspiro de aburrimiento.
Llamar a esto una recompensa no me gustó mucho, pero no estaba del todo equivocada. Un placer conocerte, dijo Ariel, dando un paso adelante. Soy Ariel Anemoy Asura, segunda princesa del reino Asura. Me siento muy honrada de estar en presencia de alguien tan grande. Como usted, mi señor. Ariel Anemoy Asura, ¿dices? Sí, espero que podamos conocernos mejor pronto, resopló. Ya sé quién eres. Perdiste en esa batalla sucia y solapada por la corona que tienen en Asura, pero te niegas a ceder. En lugar de eso, arrastras a todos los que te rodean a las aguas turbias del conflicto. Chica tonta, Luke levantó la cabeza. La rabia le hizo ver su expresión, pero antes de que pudiera hacer nada, Ariel levantó una mano para detenerlo. Mantuvo la voz uniforme mientras respondía, es una forma dura de verlo, pero tienes razón. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa mientras lo miraba fijamente, sin inmutarse. Supongo que has venido aquí esperando que te preste mi fuerza. En absoluto. Eres un héroe de fama mundial. Simplemente quería conocerte. Uf. Puedo ver a través de su acto. Como siempre, su voz resumaba carisma, pero su cara se había quedado sin color. Un sudor frío recorría su piel. Perugius la había leído como un libro abierto, y claramente no tenía una buena impresión de ella. Ella se esforzaba por salir adelante. Perugius la miró fijamente, sonriendo como si se burlara de un niño mal portado. Pero has venido aquí. Eso también debe ser el destino. Te daré una oportunidad. Puedes quedarte aquí en mi castillo. Estoy, humildemente agradecida por tu generosidad. Ariel se inclinó una vez antes de retirarse. Su expresión se disolvió en alivio, pero todavía había ansiedad en sus ojos. Bueno, entonces, ¿qué hay de ti? Después de que Ariel diera un paso atrás, la mirada de Perugius se dirigió a mí. Era como si me considerara de segundo rango junto a ella. Entonces miré al resto y me di cuenta de que todos los demás estaban de rodillas. Los únicos que estaban de pie eran Nanaosi, Ariel y yo. Era natural que su atención se centrara en mí a continuación. Me puse una mano sobre el pecho e incliné la cabeza de nuevo. Es un placer conocerte. Me llamo Rudeus Greirat. ¿Rudeus Greirat? Pronunció mi nombre como si lo estuviera meditando. Tuve muchos problemas para teletransportarte aquí. Ladeé la cabeza, confundido. Normalmente, cuando se utiliza la magia de teletransporte, no se puede invocar a alguien con mayor maná que el propio. Frunció el ceño. Tu maná se parece mucho al de Laplace. Si estuvieras decidido a resistirte, probablemente no podría haberte teletransportado. Bueno, me disculpo por las molestias. Laplace era el dios demonio que Perugius selló hace 400 años. Cada vez que alguien evaluaba mi magia, siempre lo mencionaban. Supongo que nuestro maná debe ser muy similar. No importa, pero te advierto que no intentes usar esa repulsiva magia tuya en mi castillo. Ni se me ocurriría, dije. Era como si tratara de disuadirme de intentar algo estúpido. No, era más que eso, era una advertencia. Pero, ¿por qué era tan cauteloso conmigo? Yo no era el tipo que se volvía loco sin razón. Ni siquiera me volvería loco si tuviera una razón. Ah, tal vez recuerda lo que pasó justo antes del incidente del desplazamiento. Específicamente, la parte en la que Arumanfi trató de matarme. Tal vez pensó que me guardaba rencor y esta era su petición para tratarlo como agua pasada. Si esto es sobre lo que pasó antes del incidente del desplazamiento, no tengo nada contra ti. Así que, ¿HM? ¿De qué estás hablando? Perugius ladeó la cabeza. Arumanfi apareció a su lado en un abrir y cerrar de ojos, susurrándole al oído los detalles. Ah, ahora lo recuerdo. Había un chico que intentaba hacer magia en el cielo, protegido por un rey espada. Así que ese chico eras tú, así que no se acordaba. Bueno, eso significaba que me había hundido más. Sacar el tema de la nada era como anunciar que tenía rencor. Al menos no parecían tenerlo en cuenta. No había hecho nada malo, después de todo, ¿lo había hecho? Rudeus Greirat, por lo que he oído, es también el nombre de la persona que consiguió herir a Orste. Sí, por herir, se refería a que le había dado a Orste el equivalente a un corte de papel, entonces claro. Él y Orste deben ser conocidos para que él sepa tanto. Me imaginé que este era el caso. Orste era el único vínculo común entre Nanaosi y el rey de este castillo flotante. Parece que tenía razón, los que tienen talento como tú a veces confían demasiado en sus habilidades. Ser capaz de herir al dios dragón sin duda te dio un sentido inflado de autoestima. Sin embargo, si decides luchar contra mí, te espera la muerte. En ese instante, sus familiares comenzaron a irradiarse de sangre. Por favor, detente.
No quiero luchar contra ninguno de ustedes. Solo he venido aquí para conocer la enfermedad de Zenith y aprender un poco de magia de invocación. Tal vez Perugius tenía la errónea impresión de que había luchado contra usted como un igual y por eso lo había herido. Sin embargo, tenía 12 familiares aquí. Sabía cuáles eran sus habilidades, más o menos, pero solo por lo que había leído en los libros. Eso no era lo mismo que verlos en acción en el campo de batalla. Además, los números siempre eran una gran ventaja en una pelea. Eso era lo que hacía que los zombies fuesen tan aterradores. Eran débiles por sí solos, pero en gran número, podían arrollarte fácilmente. Si Arumanfi era un indicio, también eran todos tan capaces como Ghislain al menos. Por no hablar de las habilidades que poseía el propio Perugius, que sin duda también era fuerte. No había forma de que pudiera sobrevivir a enfrentarse a todos ellos. Tampoco tenía intención de hacerlo. Por supuesto, no tengo intención de oponerme a usted, Lord Perugius, dije, una sabia decisión. Me gusta la gente inteligente. Los tontos solo ciegan a los demás, pero los inteligentes se ayudan a crecer. En otras palabras, la gente inteligente era la que no se oponía a él. Ciertamente no me consideraba el tipo inteligente, pero al menos era lo suficientemente inteligente como para no buscar pelea con él, Lord Perugius. Nanaos intervino. Si me permite, su enorme reserva de maná ha sido de gran ayuda en mi investigación. No es un enemigo. ¿No podrías tratarlo con un poco más de amabilidad? Sabía que podía contar contigo para intervenir. Sí, tienes toda la razón. No tengo ningún interés en hacer enemigos. Juguemos bien entre nosotros, HM. Perugius asintió. Muy bien, entonces seré amable. Ya que has ayudado a Nanaosi, ¿qué deseas a cambio? ¿Dinero? ¿O es poder lo que buscas? Su voz era plana, como si ahora le aburriera la conversación. Al menos había accedido a tratarme como un invitado, pero ¿la gente suele ser tan hostil con alguien que acaba de conocer? Parecía especialmente desagradable ya que estaba siendo tan deferente, no importaba. ¿Podría hacerle la pregunta que me rondaba por la cabeza? Sí puedo, tengo una cosa que me gustaría preguntar. ¿Qué? Es sobre la enfermedad de mi madre. Procedí a explicar los detalles de la condición de Zenith. Ya veo. Asintió con la cabeza cuando terminé de hablar. He oído que hay viejos laberintos por ahí que toman a la gente cautiva. Esa persona se convierte en el corazón del laberinto, permitiéndole funcionar. El maná que fluye a través de ellos como resultado los transforma. Todos pierden sus recuerdos, sin excepción, y a cambio, su cuerpo es infundido con un poder misterioso. Un poder misterioso, repetí, confundido. Creo que a estas personas se les llama niño maldito o niño bendito. Entonces Zenith tenía una maldición. ¿Una en la que no podía llorar ni reír? Sin embargo, ¿por qué estos laberintos utilizan personas? No lo sé. Existe la teoría de que los antiguos demonios dieron origen a estos laberintos y a sus criaturas en un intento de crear un paraíso para ellos mismos. Se supone que el cristal mágico en el centro de esos laberintos distribuye el maná a todos sus habitantes. Allí, pueden prosperar sin pasar nunca hambre. No sería de extrañar que estos antiguos laberintos tomen cautivos a los humanos para aumentar su eficiencia. Así que los antiguos demonios intentaron crear un paraíso donde nunca pasaran hambre. Ahora que lo pienso, había un montón de monstruos en el laberinto del teletransporte. El lugar estaba prácticamente infestado por esos espeluznantes demonios devoradores. Me había preguntado de qué podrían estar dándose un festín en esos túneles, pero esta explicación tenía sentido. Pero espera un segundo. Roxy dijo que se estaba quedando sin maná en el laberinto. Así que obviamente, es una exageración decir que alimenta de maná a los que lo habitan. A menos que los monstruos tengan alguna forma de absorber maná del espacio vacío o algo así. Bueno, nada de eso importaba en este momento. El cenit era mi prioridad. ¿Conoces alguna forma de curar a mi madre? Yo mismo no conozco los detalles, sin embargo. La voz de Perugius se interrumpió mientras lanzaba una mirada a alguien detrás de mí. Hay una mujer cuyo destino siguió un camino similar. Una que todavía está viva. Si es información lo que buscas, ella sería la más informada. Seguí su mirada hacia la elfa de nuestro grupo de deslumbrante cabello rubio. El Inalice levantó lentamente la cabeza. El Inalice Dragón Roat, uno de mis compañeros, te salvó de un laberinto hace unos 200 años. Sí, así es, dijo ella. Tú eres la mujer elfa que perdió sus recuerdos. Ya te conocí una vez. Ciertamente has crecido desde entonces. ¿Me has olvidado? No, no lo he hecho. Desvió su mirada de mí, con una expresión de incomodidad en su rostro. ¿Qué demonios estaba pasando?
¿Significaba esto que Linalice había pasado por lo mismo? ¿Alguien más la había rescatado de un laberinto hace 200 años? Espera, aguanta un momento. No sabía nada de esto. ¿Por qué no has hablado con él de esto?, preguntó Perugius. Dado que los dos están aquí juntos, supongo que deben conocerse. Sí, pero tú mismo lo has experimentado. Sabes más que cualquier otra persona. Sus palabras acallaron su protesta por un momento, pero se mantuvo firme la siguiente vez que habló. Nunca recuperé mis recuerdos. No dije nada porque pensé que el caso de Zenith podría ser diferente. Su rostro se contorneó de dolor, a pesar de la valentía con la que habló. Cliff rodeó suavemente su hombro con un brazo. Estaba demasiado confundida para hablar. Claro que pensaba que Linalice había actuado de forma un poco extraña en aquel entonces, pero nunca había soñado que a ella también le hubiera pasado algo así en el pasado. Lo siento. Sentí que tenía que decírtelo, pero has estado tan feliz últimamente que dudé en sacar el tema. Además, la maldición de Zenith no es un peligro para su vida. Pensé que tal vez era una niña bendita o que tal vez se recuperaría y no habría efectos adversos en absoluto. Siguió balbuceando excusas, y fue todo lo que pude hacer para reunir fuerzas para decir, podemos discutir esto más adelante. De acuerdo, no tenía intención de culparla, en realidad. Puede que no haya compartido su historia, pero dio bastantes consejos sobre el estado de Zenith cuando estábamos en el continente Vegarit. En ese momento, pensé que solo estaba compartiendo la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años, pero aparentemente, estaba hablando por experiencia personal. Conociendo a Linalice, probablemente tenía sus razones. Tal vez pensó que el Zenith podría ser diferente, que podría recuperar sus recuerdos. O tal vez ella simplemente no quería retorcer el cuchillo después de que ya había perdido a Paul. Solo se lo guardó para sí misma por consideración a mí, estaba seguro. Sin embargo, me hubiera gustado que me dijera algo más sobre la maldición que podría tener Zenith. ¿Hay algo más?, preguntó Perugius, desinteresado. Sacudí la cabeza. No, la conversación solo duró unos minutos, pero me dejó exhausto, como si hubiéramos estado hablando durante horas. Todavía había más cosas que quería preguntar, sobre la magia de invocación, por ejemplo, o sobre la guerra de la Place o el incidente del desplazamiento, pero mi cerebro estaba tan lleno. No podría emitir más información, aunque quisiera. ¿Y el resto de ustedes? ¿Hay algo que deseen? Sanoa se puso en pie. ¿Me permites hacer una pregunta? ¿Y tú eres? Me disculpo por no haberme presentado antes. Soy Sanoa Sirone, tercer príncipe del reino Sirone, un príncipe, HM. ¿Y también deseas mi apoyo para poder ocupar el trono de tu país? No, tal cosa no tiene ningún valor para mí, respondió Sanoa, sin perder el ritmo. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Había un escudo dibujado en la superficie, uno que reconocí. Un momento. Es el que vimos en mi sótano, en los planos del fabricante de muñecas. Este escudo se parece al suyo y al de Lord Maxwell. Veo que hay otros escudos similares en esa pared de allí. ¿Sabe a quién pertenece este? Seguí su mirada hacia la pared cubierta de numerosas crestas. Varios de ellos me resultaban familiares. Uno de ellos era el mismo que había visto tallado en el monumento a las 7 grandes potencias. Otro pertenecía al dios dragón Orste. Otro estaba tallado en un instrumento mágico que ayudaba a mantener ocultas las ruinas de teletransporte. A juzgar por el encantamiento que tuvimos que usar para ello, el escudo probablemente pertenecía al sagrado emperador dragón, Sirat. El que estaba al lado era el mismo escudo dibujado en el cuaderno de Sanoa, lo sé. Ese pertenece al rey dragón maníaco, Caos. Ajá, así que esa es la cosa que Sanoa vio en la puerta. Debió ver el escudo de Maxwell allí y se dio cuenta de su similitud con el de los planos. Naturalmente, asumió que los dos debían estar vinculados de alguna manera. Increíble. Estoy impresionado. Sanoa se adelantó, incapaz de reprimir su euforia ante este descubrimiento. ¿Puedo preguntar dónde está ahora ese dios dragón maníaco del caos? Perugius negó con la cabeza. Está muerto. Falleció hace un par de décadas, y no sé si tiene un sucesor. El cuaderno se deslizó entre los dedos de Sanoa, cayendo al suelo. Sus hombros se desplomaron. Es así. En un instante, su rostro parecía haber envejecido 5 años. Eso era decir algo, porque Sanoa ya parecía mucho más viejo de lo que era. Perugius se deslizó hacia adelante en su asiento. Por cierto, ¿de dónde has sacado ese escudo? Sanoa seguía con cara de abatimiento mientras respondía, lo encontré en la casa de mi maestro, en una finca en ruinas de la ciudad mágica de Saria. Estaba dibujado en unos planos para una muñeca automatizada, HM.
Una muñeca automatizada, dices. Perugius asintió para sí mismo. ¿Y cómo era la muñeca? ¿Increíble? Oh, sí, más de lo que las palabras pueden expresar. El detalle en la artesanía era absolutamente encantador. Solo con mirarla se notaba el gran amor del creador por las muñecas. Yo comparto la misma afición, así que pude sentir la profundidad de su adoración. Una sonrisa se extendió por la cara de Perugius, hasta sus ojos. Parece que tienes aprecio por las artes. Eso me complace. Tengo varias obras del caos en mi tesoro. Te las mostraré más tarde. Su voz era tan suave que no podía creer que se tratara del mismo hombre que me había hablado con tanta brusquedad solo unos minutos antes. ¿Por qué Sanova recibía un trato especial? No es que me importara, sinceramente, me honra. La cara de Sanova se iluminó mientras se hundía en el suelo, postrándose. Obviamente, estaba tan feliz como Perugius. Mejor aún, se había ganado el favor del rey dragón. Le envidiaba por ello. Yo había querido hacer lo mismo. ¿Hay algo más?, preguntó Perugius. La mano de Silfie se levantó. Sí, tengo algo, quiero decir, si no te importa, hay algo que me gustaría preguntar. Se inclinó torpemente. ¿Y ustedes? Silfie Greirat, esposa de Rudeus Greirat y guardaespaldas de la princesa Ariel. Silvaril se inclinó y susurró algo al oído de Perugius. El hombre gruñó, su humor se agrió. Así que fueron los dos, murmuró, como Silfie y yo. Habíamos hecho algo los dos para molestarlo. Silfie tenía una gran reserva de maná, pero no era tan grande como la mía. ¿Acaso le molestaba que ella tuviera el cabello verde en el pasado? Antes de responder a tu pregunta, quiero que me respondas a algo. ¿Tienen ustedes un hijo? Su pregunta fue tan inesperada que Silfie dudó por un momento, confundida. Negó lentamente con la cabeza. No, pero tengo una hija, muy bien. Si alguna vez das a luz a un niño, tráemelo. Le pondré un nombre por ti. De acuerdo. Hizo una delgada e inquietante sonrisa. Bueno, eso es ligeramente incómodo. ¿Estaba insinuando que habría algo malo en nuestro hijo si teníamos un niño? ¿O estaba buscando darle a nuestro hijo algún nombre súper extravagante? Después de todo, este era el hombre que había llamado a su castillo Chaos Breaker. Ahora bien. Perugius aclaró la garganta. ¿Cuál es su pregunta? Me gustaría preguntarle sobre el incidente del desplazamiento. ¿Sabe por casualidad quién lo causó? Eso era algo en lo que no había pensado últimamente. ¿El incidente de desplazamiento fue lo que teletransportó a Nanaosi desde Japón? Solo tenía sentido que una magia tan poderosa como para arrancar a alguien de su propia dimensión tuviera algún tipo de retroceso. En mi caso, simplemente me reencarné aquí, pero quizás las leyes de la física o la magia aquí eran diferentes cuando alguien venía aquí con su cuerpo original. Por supuesto, lo contrario podría ser cierto. Tal vez alguien intentaba conseguir otra cosa, y el retroceso de su magia convocó a Nanaosi en su lugar. Lo que significa que todo fue un accidente. No he confirmado nada con seguridad. En su momento, sospeché que era obra de alguien relacionado con la place, pero... Miró a Nanaosi antes de continuar. Ni siquiera yo soy capaz de convocar a alguien como ella, y si yo no soy capaz, nadie en este mundo lo es. ¿Lo que significa? Esa calamidad no fue hecha por el hombre. Fue un accidente, así lo pensé. Era posible que alguien más capaz de convocar magia que Perugius fuera el responsable, como usted. Aunque sería grosero sospechar de un culpable detrás de las cosas cuando Perugius ya había declarado definitivamente que no había ninguno. Me guardaré mis pensamientos para mí. No me apetece enfadar a este tipo más de lo que ya lo he hecho. Oh, muy bien, entonces... Gracias. Mientras consideraba diferentes posibilidades en mi cabeza, Silfie bajó los ojos y terminó la conversación. ¿Alguien más? Perugius volvió a preguntar. Esta vez, nadie respondió. El Inalice mantenía los ojos pegados al suelo, y Cliff estaba demasiado nervioso para siquiera moverse. En cuanto a los demás, Ariel ya se había agachado, y Luke seguía arrodillado en silencio. En ese caso, disfruten de su estancia aquí, en mi bonita fortaleza. Hizo una exagerada inclinación de cabeza, y nuestra audiencia con él terminó. Silvaril nos guió hasta la zona de invitados, donde había casi 20 habitaciones idénticas vacías. En el interior había muebles de madera oscura, camas de plumas y enormes espejos de cristal. Cada habitación estaba equipada con un armario forrado con lo que supuse que era alcohol. Lo único que difería entre ellas eran los cuadros de cada una. El alojamiento era mucho más lujoso que el típico hotel de negocios. Para hacer una comparación con mi vida anterior,
era como una suite real en el Hotel Empire. No es que tuviera experiencia en alojarse en una suite o en el Hotel Empire. Solo hay 12 personas dirigiendo un castillo tan grande, dijo Ariel. Tenía razón. Apenas había una mota de polvo en los rincones de las habitaciones. Parecía que nadie había estado en ellas. No lo llamaría exactamente espeluznante, pero tenía un aire de soledad, como comprar un mando extra para tu consola, aunque no tuvieras amigos con los que jugar. Aunque Perugius había insinuado que de vez en cuando recibían alguna visita aquí. Después de elegir nuestras habitaciones, nos separamos para hacer nuestras cosas. Sanova y Ariel salieron a ver un poco más del castillo. Luke y Sylvie acompañaron a su princesa, por supuesto. En cuanto a mí, me quedé en mi habitación. Estaba agotado. Nuestra audiencia había durado poco más de 1 hora, pero era como si hubiera metido en mi cabeza la discusión de todo un día. Una parte de mí quería ver más de la fortaleza, pero por ahora, descansaría. Me derrumbé en la cama. Ah, es tan suave. Tan suave, de hecho, que sentí que me hundiría hasta el suelo. Me pregunto si podríamos llevarnos una de estas camas a casa. No. Deja las camas a un lado por ahora. Me sorprendieron las crestas que vi. En nuestras conversaciones surgieron un montón de nombres impresionantes que no reconocí, como el Rey Dragón Abisal y el Rey Dragón Maníaco. Si recordaba bien, formaban parte de los 5 generales dragón. En la época mítica, se enfrentaron al dios dragón en una batalla que se cobró todas sus vidas. Pero seguramente no eran las mismas personas de los mitos. Los de la historia eran probablemente de muchas generaciones anteriores a los que habían surgido en nuestra conversación. De esos 5, 3 habían sido mencionados hoy: Rey Dragón Acorazado Perugius, Rey Dragón Abisal Maxwell y Rey Dragón Maníaco Caos. También estaba aquel cuyo nombre había escuchado en el encantamiento de las ruinas de teletransporte, el sagrado emperador Dragón Sirat. Eso hacía que fueran 4. Se suponía que había un emperador dragón y 4 reyes dragón, lo que significaba que quedaba un rey dragón más. Ahora que lo pensaba, solo vi 4 crestas parecidas a las del dios dragón en esa pared. Tal vez el último de su grupo estaba en malos términos con Perugius. En cualquier caso, me sorprendió más la conexión con la muñeca. Sabía que había visto el escudo de esos planos en alguna parte, pero pensar que pertenecía a uno de los reyes dragón. No sabía nada del lenguaje de esos memos, pero quizá podríamos pedirle a Perugius que nos lo descifrara. Eso nos pondría muy por delante de donde estábamos ahora. Tal vez debería preguntarle, entonces, o no. No parecía que le gustara demasiado. De hecho, parecía desconfiar de mí. Le pediré a Sanova que lo moleste en su lugar. Los dos parecen compartir el mismo aprecio por el arte. Espera. Si ese escudo pertenecía al rey dragón maníaco, eso significaba que alguna vez había vivido en mi casa. Un rey dragón, de entre toda la gente, se había encerrado en mi sótano para juguetear con muñecos. Algo debía estar mal en su cabeza. El funcionamiento de ese muñeco era bastante loco. Dado que Caos y Sanova parecían estar en la misma onda, el título de maníaco tenía mucho sentido. Le debían gustar mucho los muñecos. Aparte de eso, esperaba aprender la magia de invocación de Perugius, pero a este ritmo, no parecía muy probable. Era tan hostil conmigo. Si le pidiera que me enseñara, podría decir: ¿qué? ¿Planeas invocar a la place con todo ese maná tuyo? Me pregunto si tal cosa es posible. Perugius dijo que era imposible invocar a alguien cuyo maná fuera mayor que el tuyo. Dado que el mío estaba a la par con el de la place, ¿significaba eso que realmente podía invocarlo? ¿Podría montar un altar siniestro bajo tierra y devolver la vida al dios demonio? No lo haría, por supuesto, pero podía entender su animosidad hacia mí si eso era cierto. Bueno, podría haber sido peor. Aunque Perugius me odiaba, no me había expulsado de su castillo ni había intentado iniciar una pelea conmigo. Por el momento, podía respirar tranquilo. No fue perfecto, pero al menos salió bien, y así, mi primer día en la fortaleza flotante llegó a su fin en silenciosa contemplación. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.